Era una tarde calurosa y pegajosa en un pequeño pueblo a lo largo de un tramo desolado de la carretera en la zona rural de Kentucky. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando una dura luz dorada sobre el pavimento agrietado de un olvidado. En la gasolinera, los únicos sonidos eran el zumbido de las cigarras y el ocasional susurro del viento. Moverse a través de la hierba alta y seca le parecería a cualquiera que pasara por allí simplemente otro sueño. Nada especial, pero para ella Parker estaba a punto de convertirse en el lugar donde su vida cambiaría para siempre. Ella no era nada fuera de lo común, solo una mujer de unos 40 años vestida informalmente con un suéter negro suelto. Llevaba unos vaqueros descoloridos y unas gafas de sol mientras conducía durante horas de regreso de una reunión en un pequeño pueblo. Después de concluir una serie de informes de casos, nadie la miraba dos veces y eso era exactamente lo que ella quería. Una parada rápida para cargar gasolina, tomar una bebida fría y algo de paz antes de emprender la marcha de nuevo, pero ella no lo sabía. Estaba a punto de meterse en problemas que expondrían el lado feo del sistema. Que muchos habían optado por ignorar. Ella se deslizó fuera de su camioneta y estiró la espalda. La carretera había estado vacía durante kilómetros y ella se había perdido en sus propios pensamientos repasando la jornada laboral en su mente. Desenroscó el tapón de la gasolina, tomó la boquilla y estaba a punto de empezar a llenar el tanque cuando oyó el sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos. Rompió el silencio. Un coche patrulla del sheriff entró lentamente en el aparcamiento, el motor rugía como la tos de un anciano. Ella ni siquiera se inmutó. Había visto este tipo de cosas antes. Policías que pasan por pueblos pequeños, sobrecompensando cualquier complejo de inferioridad que tuvieran tratando de demostrar algo. El ayudante detrás del volante tenía esa mirada, su uniforme estaba arrugado, sus botas estaban desgastadas y rosadas. Su etiqueta con el nombre decía diputado Trent Matthews, no era un tipo grande. Pero había un aire de arrogancia en sus pasos cuando salió del auto. Ella podía notarlo por la forma en que la miraba. Al evaluarla, se dio cuenta de que algo venía, no estaba segura de qué exactamente, pero tenía el presentimiento de que no iba a ser bueno. Él no la saludó, no le preguntó si necesitaba ayuda, simplemente caminó hacia ella con arrogancia. Sus botas crujían contra la grava como si fuera el dueño del lugar. Ella ya había lidiado con este tipo de cosas antes. Personas que no sabían quién era ella y la trataban como si fuera solo otra persona a la que manipular. Ella sostuvo su mirada, su postura tranquila pero segura. «¿Usted perdió, señora?», preguntó con voz áspera y sus palabras se arrastraron como si le molestara solo mirarla. Ella no respondió de inmediato, sino que se tomó su tiempo para terminar de cargar gasolina. Sin darle la satisfacción de una respuesta inmediata, después de un segundo se giró hacia él. Su voz era tranquila y mesurada. «No, solo voy a cargar gasolina, voy camino a casa». No parecía convencido. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba la camioneta negra. Era un modelo más nuevo, brillante y elegante. Pero no era un coche que la mayoría de la gente en esta parte de la ciudad conduciría. Se acercó un poco más. Su mano flotaba cerca de la funda de su pistola como si esperara problemas. «Déjame ver tu identificación», exigió. Su tono se volvió más autoritario. Ella, siempre profesional, mantuvo la calma. Estaba acostumbrada a que dudaran de ella. Examinada especialmente en lugares donde la gente no esperaba a alguien como ella. Ella sabía lo que estaba a punto de pasar. A la gente como Matthews, los que tienen demasiado poder y no suficiente sentido común. A menudo disfrutaba ejerciendo ese poder sobre los demás y sacó lentamente su licencia de conducir. Y se la entregó manteniendo su expresión neutral. «Aquí tienes». Matthews tomó la licencia de su mano. Sin decir palabra, leyó su nombre en voz alta, sus ojos recorriéndolo como si fuera algo extraño. Ella Paca la miró entrecerrando los ojos como si tratara de averiguar quién era. «¿Qué hace una mujer como tú aquí en el condado de Benton?». El pulso de ella se aceleró ligeramente. Pero su rostro permaneció impasible como dije, «Solo estoy cargando gasolina, ¿hay algún problema, diputado?». El labio del diputado se curvó en una mueca de desprecio, no le respondió directamente, sino que dio otro paso más cerca. Elevándose sobre ella, podía oler el café rancio en su aliento y sentir el calor de su cuerpo. Mientras él invadía su espacio personal, su mano flotaba cerca de ella, pero ella no se inmutó. Ella no le dejó ver cuánto quería dar un paso atrás. «No me gusta tu actitud». La señorita Parker murmuró en voz baja pero amenazante y así sin previo aviso. La empujó con fuerza, su hombro golpeó su pecho y la hizo caer hacia atrás contra el costado de su camioneta. Ella tropezó, pero se agarró a la puerta y se estabilizó antes de caer. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta, pero se negó a mostrar signos de debilidad. «Eso es innecesario, diputado», dijo bruscamente,
su voz ahora un poco más fuerte. Pero Matthews no la escuchaba y la ignoró mientras abría la puerta del pasajero de su camioneta. Y al rebuscar en la guantera, no había hecho nada malo y no tenía motivos para que la trataran así. Pero esta era la realidad a la que se enfrentaba. ¿Tienes algo que ocultar aquí?, preguntó tirando los recibos a un lado. Las gafas de sol y la barra de granola a medio comer que había dejado en el asiento hicieron que la sangre de ella comenzara a hervir. Pero ella sabía que tenía que mantener la calma, no era momento de emocionarse, no se trataba de ella, se trataba de algo más grande. Se quedó allí congelada por un momento, permitiéndose respirar antes de volver a hablar. Los registros que estaban allí, dijo, tratando de calmar la situación, la carpeta superior a Matthews no le importó. Él no escuchó, su mano agarró la carpeta, la arrugó en un puño y se giró para mirarla. Sus ojos se llenaron de desdén. No me gusta la forma en que me hablas. Él se burló antes de que ella pudiera reaccionar y le dio una fuerte patada en la espinilla. El crujido de su bota golpeando su pierna resonó en el silencio del estacionamiento. Ella jadeó por el dolor que le atravesaba la pierna. Pero ella no se cayó, sino que se quedó allí temblando ligeramente, pero desafiante. El diputado sonrió como si hubiera ganado. Ahí es donde perteneces, dijo con su voz llena de satisfacción. Se dio la vuelta para irse caminando de regreso a su patrulla como si fuera un día más, pero cuando se subió a su auto y se alejó. Ella no se quedó abajo, se levantó lentamente y deliberadamente. Su rodilla ya palpitaba y el dolor era intenso, podía sentir la sangre filtrándose a través del desgarro en sus jeans. Pero había algo más ahora, algo más fuerte que el dolor físico. Ella sabía que la habían empujado demasiado lejos. Ella ya no era solo una mujer en una gasolinera, era alguien con un propósito y no iba a dejar que esto pasara. Esto no fue solo un ataque contra ella, fue un momento de cambio, una oportunidad para exponer el sistema que permitía a los hombres. Como si Matthews se hubiera salido con la suya tras abusar de ella, mientras recogía su identificación de la grava y miraba su teléfono, todo cambió. Recibió una llamada, era del director de operaciones del FBI. La pelea apenas había comenzado. Ella se quedó allí por unos momentos, su respiración era superficial, su mano agarraba el costado de su camioneta. Mientras trataba de estabilizarse, el dolor de la patada era agudo y abrasador, pero fue la humillación lo que la hirió más profundamente. La sensación de verse reducido a nada, a un objetivo más para alguien con poder. Mientras la sangre empapaba sus jeans, pero ella no lo demostraba, no ahora, no cuando tenía un trabajo que hacer. Se inclinó lentamente, sus dedos temblaban apenas un poco mientras recogía su identificación de la grava. Se lo secó con el borde de la manga casi mecánicamente, como si la acción física pudiera calmar la tormenta. El calor del pavimento rugía en su pecho y el aire olía a gasolina y polvo. Pero nada de eso importaba. Ella sabía que no estaba sola en esto, la verdad ya estaba empezando a difundirse. Su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Un vistazo rápido a la pantalla mostró quién llamaba y era Olsen. Su contacto en las operaciones del FBI, las palabras en la pantalla le enviaron una pequeña oleada de determinación. Ya no había vuelta atrás, presionó responder y se llevó el teléfono a la oreja. Su voz era más fría que nunca. Este es Brooks, dijo con un tono agudo pero controlado. Cam, ¿estás bien?, preguntó la voz del otro lado llena de preocupación. La pregunta permaneció solo un segundo. Fue más largo de lo que debería, pero ella no era del tipo que dejaba ver sus emociones, no ahora, no con tanto en juego. El diputado Matthews me agredió, me pateó, todo está en el teléfono de un civil. Necesito el expediente completo de Ricker, cada queja, cada expediente disciplinario, todo lo que dijo sin dudarlo. No había lugar para la debilidad en su voz, ahora no había tiempo para curar sus heridas, ella estaba más allá de eso, necesitaba moverse. Necesitaba contraatacar, hubo una pausa en el otro extremo antes de que llegara la respuesta. ¿Estás bien? Ella miró hacia el estacionamiento donde estaba el polvo de la partida de Matthew. Todavía se arremolinaba en el aire, su cuerpo le dolía, pero su mente estaba aguda, no era nueva en esto. Ella sabía cómo se jugaba este juego y ahora iba a asegurarse de controlar cada movimiento. Estaré bien, respondió ella y las palabras se sintieron verdaderas incluso si eran un poco mentira. Ella cerró la mano con fuerza alrededor del teléfono mientras lo guardaba en su bolsillo. El silencio era abrumador. Pero no duraría. Ella sabía que se avecinaba una tormenta y estaba preparada para ello. Al volverse hacia el adolescente que había estado observando, lo notó parado al borde del estacionamiento, con el teléfono todavía en la mano. Su rostro era una mezcla de sorpresa e incredulidad. Ella sabía lo que acababa de presenciar. Fue un momento de violencia y fealdad, pero también fue una evidencia y eso era todo en ese momento. Ella no iba a dejarlo pasar,
Caminó hacia él lentamente, su cuerpo rígido por el dolor. Pero su resolución se mantuvo firme y el niño sostuvo el teléfono frente a él, aún sin estar seguro de qué hacer. Sus dedos temblaban ligeramente mientras lo bajaba. Ella podía ver las ruedas girando en su cabeza. El reconocimiento de lo que acababa de ocurrir le hizo enviar ese material a las noticias. Ella dijo suavemente, en voz baja pero firme, «Sácalo». Él parpadeó y la miró. Todavía estaba procesando el peso de la situación, pero ella no esperó a que él dudara. Ella sabía que ya no se trataba solo de ella, era algo más grande que eso, se había convertido en el rostro de algo mucho más grande. Algo que finalmente podría llamar la atención sobre un sistema roto. El niño asintió. Sus manos se mantenían firmes mientras comenzaba a subir el video, sus dedos volaban sobre la pantalla. Ella no miró atrás y regresó cojeando a su camioneta, agarrando la puerta con una mano. La otra se frotaba la pierna dolorida, el dolor estaba ahí, agudo y palpitante, pero solo avivaba el fuego dentro de ella. La habían subestimado, habían pensado que ella era solo otra persona a la que podían manipular, pero estaban equivocados. El video ya estaba circulando por las redes sociales y ella sabía que era solo cuestión de tiempo. Antes de que se volviera viral, cuando ella arrancara el motor y saliera de la gasolinera, el mundo sabría lo que había sucedido aquí. Ella no iba a dejar que esto pasara, ni ahora ni nunca, mientras su mente corría con los siguientes pasos. Su pierna se estaba poniendo rígida, pero ella lo ignoró. Tenía algo más importante en qué concentrarse. Necesitaba tomar el control de la narrativa. Antes de que alguien más pudiera hacerlo girar, marcó el número de Marcus Ellington. Marcus era el subdirector de inteligencia, coordinación y alguien en quien confiaba implícitamente lo captó en la primera cámara del anillo. Su voz era tensa y ella podía oír la preocupación en ella. «¿Estás bien? Estoy bien». Ella respondió con un tono plano y profesional. «Necesito todo sobre el diputado Kyle Matthews. Todas las quejas, todos los archivos. Quiero su historial completo. Hay algo más grande aquí. Y necesito asegurarme de tener todas las piezas». Marcus no dudó en copiar eso. «¿Qué pasa, Cam? Algo anda mal con todo el departamento». Matthews no estaba actuando por su cuenta. «Voy a excavar y me voy a asegurar de que todo salga a la luz. Quiero el expediente completo de Ricker y su historial disciplinario. Todo y lo quiero ya». Se terminó la llamada. Y las manos de ella se apretaron alrededor del volante mientras se concentraba en el camino que tenía por delante. Sabía lo que estaba haciendo. Ahora estaba jugando a largo plazo y era un juego que había dominado. Ya no se trataba solo de un policía. Se trataba de exponer la podredumbre desde adentro hacia afuera. Su teléfono vibró nuevamente y esta vez era un mensaje encriptado de Marcus. Fueron quejas rápidas del historial de archivos. El nombre Matthews había surgido más de una vez. Ella revisó rápidamente los archivos buscando cualquier cosa que pudiera vincular a Matthews con un problema mayor. Ella descubrió que a lo largo de los años las quejas contra Matthews habían sido barridas bajo la alfombra siguiendo el mismo patrón una y otra vez. Nunca se había hecho nada. No se trataba solo de un oficial abusivo, se trataba de un sistema que había permitido que este tipo de cosas se agravaran y crecieran. Ella apretó el teléfono con más fuerza. Las piezas encajaron. No se trataba solo de un hombre, se trataba de todo lo que él representaba. El sistema que lo había protegido y la estructura de poder que lo había protegido de la rendición de cuentas. Ella sabía que era hora de atacar, la tormenta ya se estaba formando, todo lo que tenía que hacer ahora era. Se aseguró de que golpeara más fuerte de lo que esperaban y con eso siguió conduciendo. El dolor en su pierna era real, pero el fuego que ardía dentro de ella era más fuerte. Para cuando llegara al siguiente pueblo todo estaría en movimiento. Ella no era solo una víctima, era una fuerza de la naturaleza. Y ella se iba a asegurar de que el mundo lo supiera. Ella no perdió el tiempo. Ella sabía que esto era solo el comienzo, pero también sabía que no podía dejar pasar el momento. Tuvo que actuar con rapidez y decisión. El video del incidente ya se estaba extendiendo como un reguero de pólvora, pero ahora comenzaba el verdadero trabajo. Necesitaba controlar la narrativa, recopilar los hechos y construir su caso antes de que alguien tuviera la oportunidad de tergiversar la historia. Podía sentir el peso de todo esto presionando sus hombros, pero no iba a ceder. No ahora, no después de lo que acababa de pasar. El teléfono volvió a sonar y ella miró la pantalla. Era Marcus, ella había trabajado con Marcus durante años en las buenas y en las malas, siempre estaba tranquilo bajo presión. Una mano firme cuando todo a su alrededor era un caos, tocó la pantalla para responder la llamada. Sus ojos se dirigieron al espejo retrovisor mientras conducía por el tramo vacío de la autopista. ¿Puedes estar ahí? La voz de Marcus era baja,
pero ella podía oír la tensión en ella. Sí, estoy aquí, dijo, apretando el volante mientras presionaba el pedal. Necesito que hagas un seguimiento de todo el historial de Ricker, sus quejas y cualquier cosa relacionada con él. Empecemos con los registros del departamento. Quiero que todo, cada incidente, cada acción se esconda debajo de la alfombra. No voy a dejar que esto siga así, respondió Marcus sin dudarlo. Me pondré en contacto contigo con el archivo completo. Podía oír el zumbido del teléfono en su mano. Mientras vibraba contra su pierna, el video estaba ahí y se difundía rápidamente. El mundo estaba empezando a comprender su historia, pero a ella no le preocupaba la reacción inmediata. No, ella sabía que habría mucha gente que intentaría darle un giro a la historia e ignoraría el panorama general. Y centrarse solo en el incidente en sí, tenía que asegurarse de que lo entendieran. Fue más que un acto de violencia aislado, se trataba de un sistema roto, una cultura, que permitió que personas como el diputado Ricker prosperaran y escaparan de las consecuencias. El camino se extendía ante ella, tranquilo y aislado. A pocos kilómetros, un restaurante con pintura roja descascarada apareció en el horizonte. Ella tomó una rápida decisión de detenerse, no estaba cansada, pero necesitaba un momento para pensar. Un momento para recomponerse antes de que llegara la tormenta, estacionó su camioneta en el estacionamiento y salió. Sus rodillas aún palpitaban, pero eran manejables por ahora, lo último que quería era mostrar debilidad. Dentro del restaurante el aire olía ligeramente a café y grasa, era un lugar pequeño y tranquilo, con cabinas desgastadas y un mostrador que parecía no haber sido remodelado en años. Ella se sentó en la cabina más alejada, con la espalda contra la pared para poder ver la puerta. Sus ojos recorrieron la habitación notando a las pocas personas dispersas alrededor, nadie le prestó atención especial. Y eso estaba bien, no necesitaba que nadie la mirara, al menos no todavía, la camarera. Una mujer mayor con ojos cansados y una sonrisa amigable le trajo una taza de café negro y una rebanada de pastel. Sin preguntar, ella asintió en agradecimiento, pero no estaba interesada en una pequeña charla. Ahora no, su teléfono vibró de nuevo, lo cogió y escaneó el mensaje de Marcus. Lo tengo todo. Ricker tiene un historial de múltiples quejas por uso excesivo de la fuerza, la mayoría de ellas enterradas. La oficina del sheriff lo ha estado encubriendo durante años y esto empeora. Los ojos de ella se entrecerraron mientras leía el archivo. Todo lo que ella había esperado y más, el patrón estaba claro. El agente Ricker había sido un problema durante años, pero la oficina del sheriff lo había barrido bajo la alfombra. Cada vez que no había disciplina ni acción el sistema estaba podrido. Y a Ricker se le había permitido continuar con su abuso con impunidad. Marcus necesitó todo sobre la sheriff Linda Calkins también. Murmuró para sí misma, consigue todo lo que puedas. Quiero ver toda la estructura de arriba a abajo. Marcus respondió rápidamente. Ella respiró profundamente y su mente corrió. Ella tenía todo lo que necesitaba para hacer un movimiento. Esto ya no se trataba solo del agente Ricker. Se trataba de todo el sistema que lo había protegido, el sheriff, los supervisores. Todo el departamento le había permitido continuar con su régimen de terror y ahora iban a responder por ello. Cerró su teléfono y se recostó en su cabina, permitiéndose un momento de tranquilidad. El constante zumbido del restaurante y el tintineo de los cubiertos a su alrededor hicieron poco para calmar sus nervios. Pero podía sentir que su concentración se agudizaba. Ya no era solo una mujer que curaba sus heridas. Ella era una fuerza y se iba a asegurar de que todos lo supieran antes de terminar su café y pastel. El video ya había explotado en las redes sociales. Las primeras publicaciones fueron simplemente un video tembloroso del incidente, con un título que apenas le hacía justicia, pero que ahora estaba en todas partes. Medios de comunicación, plataformas de redes sociales, se estaba difundiendo más rápido de lo que ella podía seguir. Pagó su comida y se puso de pie. La rigidez en su pierna le recordaba que necesitaba cuidarse. Pero no había tiempo para descansar, el verdadero trabajo acababa de comenzar cuando se subió a su camioneta y arrancó el motor. Su teléfono vibró de nuevo. Un medio de comunicación había recogido el video y ya lo estaba reproduciendo en bucle. Ya no era solo una historia local, era noticia nacional. Su historia se había convertido en un símbolo de todo. Eso estaba mal con el sistema, pero Ellen sabía que aún no había terminado. La indignación pública fue solo el primer paso que necesitaba para asegurarse de que esto no se calmara. Necesitaba mantener la presión, miró su teléfono nuevamente y leyó el mensaje de Marcus. Tenemos los registros de Calkins. Ella ha estado protegiendo a Ricker durante años. Vínculos con la oficina del sheriff, múltiples quejas y algún respaldo financiero importante. De contratistas locales, todo está aquí.
Este fue el momento en que todo cambió. Ella no lo dudó y abrió su computadora portátil para buscar los archivos que Marcus le había enviado. Las conexiones eran claras. Calkins había estado dirigiendo con mano dura protegiendo a sus agentes a toda costa. No fue solo Riker, fue todo el sistema, la red de corrupción. Era más profundo de lo que había anticipado, sabía lo que tenía que hacer, necesitaba hacerlo público y no solo con su historia. Necesitaba exponer todo, cada conexión, cada encubrimiento, cada pieza de evidencia que unía a este sistema podrido. Las siguientes horas fueron un borrón de acción. Ella trabajó toda la noche reuniendo los archivos y verificando 2 veces la evidencia. Y coordinando con las personas adecuadas. Cuando amaneció tenía todo en su lugar. El video estaba ahí, el público lo estaba viendo y ahora era el momento de que la verdad saliera a la luz. Ella no miró atrás cuando volvió a la autopista, el dolor en su pierna seguía ahí. Pero no importaba, ella se dirigía hacia algo mucho más grande que ella misma y cuando llegó el momento. La tormenta llegaría y nada volvería a ser igual. Ella sabía que era solo cuestión de tiempo antes del verdadero ajuste de cuentas. El plan de ella era simple, pero su ejecución tenía que ser impecable. Las piezas estaban encajando y ella sabía que la tormenta que había comenzado con una simple patada pronto se convertiría en un huracán. Eso barrería toda la estructura corrupta del condado de Benton, pero ya no se trataba solo de Riker. Ni siquiera se trataba solo del sheriff, se trataba de todo el sistema, las alianzas tácitas. El encubrimiento de las personas en el poder que creían que podían hacer lo que quisieran sin enfrentar las consecuencias. Era hora de rendir cuentas y ella se iba a asegurar de que todo se derrumbara. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez era Marcus Camp, el video se volvió viral en los medios de comunicación. Las redes sociales están en todas partes, la gente está furiosa porque ahora tenemos los ojos puestos en Calkins. Su oficina se ha visto inundada de llamadas de todas direcciones. El agarre de ella se apretó alrededor del volante. Mientras conducía por la autopista, no se sorprendió, de hecho, lo esperaba, el video del agente Riker. El ataque contra ella había provocado indignación y ahora todo el mundo estaba examinando más de cerca el sistema. Eso le había permitido salirse con la suya con este tipo de abuso, pero no era suficiente, necesitaba más. Ella necesitaba construir un caso tan sólido que nadie pudiera ignorarlo. Tengo todo lo que necesitamos. Ella dijo con voz firme pero cargada de determinación, no podemos parar ahora, seguimos adelante. Exponemos todo. Marcus se quedó en silencio por un momento y luego respondió con un tono de acuerdo. Te tengo cubierto, vamos a seguir adelante, Calkins. Encontré algo interesante sobre sus vínculos con los contratistas locales. Son más que solo apoyo financiero, hay más cosas sucediendo detrás de escena de lo que nos dimos cuenta. Los ojos de ella se entrecerraron. Ella sabía que esto era más grande de lo que nadie había imaginado. El sheriff no solo dirigía un departamento corrupto. Ella era una jugadora clave en un juego mucho más grande, un juego que involucraba dinero, poder y gente dispuesta a hacer cualquier cosa. Para proteger sus intereses, la comprensión la golpeó como un puñetazo en el estómago. Pero también alimentó su determinación de seguir cavando. Marcus, vamos a exponer todo. Yo me encargaré del resto. Terminó la llamada y se estacionó al borde de un tramo tranquilo de la autopista. El sol estaba empezando a ponerse y proyectaba largas sombras sobre la carretera vacía. Era hora de hacer su siguiente movimiento. Ella no podía darse el lujo de esperar más. Ella sabía que el sistema no se rendiría fácilmente. Ya habían intentado silenciarla una vez que su suspensión del FBI fue una clara advertencia. Un intento de sacarla de la ecuación, pero ella no era alguien que se echara atrás. En todo caso, el ataque contra ella solo la hizo más decidida. Respiró hondo y salió de su auto. Su rodilla estaba dolorida, el dolor era un recordatorio constante de lo que había soportado, pero no le importaba, la pelea no era por sus heridas. Se trataba de justicia, se trataba de exponer la corrupción que se había arraigado en el condado de Benton. Durante años, y se trataba de asegurarse de que Riker Calkins y todos los demás involucrados pagaran por sus acciones. El restaurante en el que se había detenido más temprano ese día estaba tranquilo ahora, las luces de neón parpadeaban mientras la noche se instalaba. En el interior, algunos camioneros nocturnos bebían café con la cabeza gacha mientras se concentraban en sus comidas. Ella se sentó en el extremo más alejado del restaurante, con la espalda contra la pared para poder ver la entrada. Sacó su teléfono y abrió los archivos que Marcus le había enviado. Era peor de lo que había imaginado. Las conexiones entre los contratistas locales de Calkins y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley eran innegables. Ella siempre había sospechado que la oficina del sheriff del condado de Benton era un centro de corrupción,
pero al ver la evidencia presentada ante ella, había algo más. Cada nombre en la lista era otra pieza del rompecabezas, otra persona que había hecho la vista gorda ante el abuso. Y la manipulación que había estado sucediendo bajo sus narices. Tocó la pantalla y apareció un nuevo documento titulado Red Benten. No se trataba solo de un agente o un sheriff, se trataba de una red de personas que habían convertido la aplicación de la ley en una mafia que usaba sus posiciones de poder para manipular el sistema. Y llenaron sus bolsillos mientras ella se desplazaba por los documentos, podía sentir que su pulso se aceleraba. Este era el momento que ella había estado esperando, la evidencia estaba allí. Y ahora era el momento de hacerlo público. No iba a derribar solo a Riker o Calkins. Ella iba a derribar todo el sistema que les había permitido prosperar. Ella escribió rápidamente compilando todo. Había aprendido a elaborar un informe exhaustivo y no quería dejar ninguna piedra sin remover. El público necesitaba ver el panorama completo para comprender cuán profunda era la corrupción. Ella no podía permitirse el lujo de contenerse, este era el momento que definiría todo. Su teléfono vibró de nuevo y ella miró hacia abajo a la pantalla. Era otro mensaje de Marcus Camp. Los videos llegaron a la oficina del gobernador. Están hablando de iniciar una investigación sobre Calkins. La gente está empezando a darse cuenta de cuánta suciedad hay enterrada en ese departamento. Ella sonrió para sí misma, esto era todo. La presión estaba creciendo y no iba a detenerse, pero ella necesitaba seguir empujando. No podía dejar que se recuperaran de esto, tenía que atacar ahora antes de que tuvieran la oportunidad de cubrir sus huellas. Cerró su computadora portátil y se puso de pie. Su cuerpo le dolía con cada movimiento, pero el dolor no importaba. Ya no, caminó hacia la puerta del restaurante, su mente corriendo con los próximos pasos. Ahora tenía un objetivo, desmantelar la red corrupta que había estado operando en el condado de Benten. Durante años, afuera el aire estaba cargado de olor a lluvia y el cielo se estaba oscureciendo. Mientras las nubes de tormenta se juntaban, ella se subió a su camioneta, agarrando el volante con fuerza con las manos. Cuando regresó a la autopista, supo que el camino por delante no sería fácil y que habría más obstáculos. Más personas intentaron detenerla, pero ella estaba lista, tenía que serlo. A medida que las millas se extendían ante ella, la mente de ella se concentró, ya no era solo una agente federal. Ella era una mujer con una misión, una mujer que había visto la podredumbre en el corazón del sistema y estaba decidida a exponerla para que el mundo la viera. Ella no iba a detenerse hasta que el trabajo estuviera hecho, la verdad ya estaba ahí y nada se interpondría en su camino. A la mañana siguiente, el cielo sobre el condado de Benten estaba cargado de tensión y las nubes colgaban bajas. Cargada con el peso de lo que estaba a punto de suceder, ella estaba sentada en el asiento del conductor de su camioneta. Sus manos agarraban el volante con fuerza mientras miraba hacia adelante, sus pensamientos agudos y calculadores. Todo había estado conduciendo a este momento de exposición de la corrupción de la investigación federal oficial. La protesta pública, pero ahora podía sentir que la tormenta estaba a punto de tocar tierra. No habría vuelta atrás, su teléfono vibró, interrumpiendo su concentración, era Marcus Camp, estaba sucediendo. La historia ha explotado, tu nombre está en todas partes, están hablando de ello en todas las estaciones, la gente está pidiendo acción. Riker suspendido, Calkins está a la defensiva, están luchando. Una pequeña sonrisa sombría tiró de los labios de ella. Sabía que esto iba a pasar, pero verlo todo junto se sintió diferente. Había poder en la verdad y ahora el mundo estaba escuchando el video las quejas. La corrupción estaba ahí para cualquiera que quisiera verla. La gente del condado de Benten había sido silenciada. Durante demasiado tiempo, pero ya no, giró la llave en el encendido y salió del estacionamiento del motel. Sus rodillas estaban rígidas por el largo viaje y el dolor agudo aún le roía la pierna, pero el dolor era constante ahora. Un recordatorio de la lucha en la que había entrado, no le importó, de hecho, le dio la bienvenida a cada dolor. Cada moretón era parte de la guerra que estaba librando mientras recorría los sinuosos caminos rurales. La mente de ella estaba en el panorama general, la batalla contra Riker y Calkins era solo el comienzo. Se trataba de algo mucho más significativo, exponer el sistema, una máquina rota, que permitió que hombres como Riker prosperaran sin control en un sistema que se había construido sobre el silencio. El miedo y la complicidad de su investigación ya habían abierto una caja de Pandora y ella estaba decidida a seguir adelante. Para profundizar más para asegurarse de que esto no quede oculto. ¿Dónde estamos en Calkins? Ella preguntó. Su voz era firme mientras hablaba por el altavoz Bluetooth de su coche. Tengo todo su archivo CAM. Marcus respondió que ha estado encubriendo a Riker y algunos otros durante años, pero lo que es peor, hay dinero involucrado.
Está vinculada con contratistas a quienes se les han otorgado ofertas cuestionables y existe toda una red financiera. Alimentando su campaña de reelección, los dedos de Bella se apretaron en el volante. La corrupción era más profunda de lo que ella inicialmente había pensado. No se trataba solo de los diputados. Se trataba del poder, el dinero y hasta dónde llegaría la gente para proteger sus intereses. Pero ella no se rendiría ahora que tenía un trabajo que hacer y no se trataba solo de Ricker o Calkins. Se trataba de todos los involucrados, cada persona que había dejado que este sistema continuara sin consecuencias. Ella sintió la tensión en el aire. Mientras se acercaba al Palacio de Justicia del Condado de Benton, había un gran revuelo entre manifestantes. Equipos de noticias y activistas reunidos afuera, sus voces altas y claras. Habían terminado de esperar, estaban listos para la justicia. Ella estacionó a unas cuadras de distancia. Tomándose un momento para prepararse, su pierna le dolía más con cada movimiento, pero lo ignoró, tenía un propósito. Y nada la iba a detener, ya había terminado de esconderse en las sombras hoy. Ella sería la tormenta que sacaría la verdad a la luz. Entró al juzgado con la cabeza en alto. Con su placa sujeta de forma segura a su cinturón, la habitación quedó en silencio en el momento en que entró. Los reporteros, las cámaras, los funcionarios, todos se detuvieron a mirarla como si no estuvieran seguros de qué esperar. Pero ella estaba tranquila y serena, ya había hecho esto 1000 veces antes. Pero hoy se sintió diferente, hoy ella no era solo una agente federal. Ella era la fuerza que iba a acabar con la corrupción que había envenenado a esta ciudad. Sus ojos recorrieron la sala mientras se dirigía al frente y notó las miradas de incredulidad de algunos de los funcionarios. La inquietud en sus ojos, ellos sabían, todos sabían. Hoy era el día en que su mundo se derrumbaría. Ella llegó al podio. Su mirada recorrió la sala y se encontró con los ojos de los periodistas, los activistas y los pocos miembros restantes de la oficina del sheriff. Quien no había huido, la tensión en la habitación era palpable, lo suficientemente espesa como para atravesarla. Mi nombre es Ella Brooks, comenzó con su voz firme y tranquila, pero llena del peso de todo. Ella había pasado por. He servido en la aplicación de la ley durante más de 20 años. He trabajado junto a agentes federales, funcionarios estatales y las fuerzas del orden locales para desmantelar las redes criminales y brindar justicia a quienes más la necesitan. Pero hoy no estoy aquí para hablar de esos casos. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Los reporteros guardaron silencio, pendientes de cada palabra. Estoy aquí hoy porque fui agredida. Fui atacado por un hombre que pensó que podía salirse con la suya debido al uniforme que vestía y el poder que creía tener. El agente Ricker, a plena luz del día, me dio una patada a la espinilla y me dejó tirado en el suelo como si no importara. Y la peor parte, la voz de ella se volvió más aguda, la peor parte es que no era solo Ricker. Fue el sistema el que lo protegió, fue la oficina del sheriff la que le permitió continuar con su régimen de terror. Sin consecuencias, la habitación seguía en silencio, colgando pesado en el aire. Pero ella podía sentir las miradas sobre ella, el peso de la verdad asentándose. Esto no se trata solo de un hombre. Ella continuó, su voz ahora fría y determinada, se trata del sistema que ha permitido que ocurra este tipo de abuso. Una y otra vez se trata de la oficina del sheriff que ha barrido las quejas bajo la alfombra, que ha protegido a los suyos sin importar el costo. Se trata de las personas que han hecho la vista gorda ante esta corrupción. Porque les beneficia, dio un paso adelante y sus ojos se encontraron con los de los oficiales del departamento del sheriff, quienes todavía estaban presentes. ¿Crees que esto se acabó? ¿Apenas está comenzando? He presentado una queja formal. Ante el Departamento de Justicia he presentado pruebas de violaciones de derechos civiles y mala conducta. Dentro de la oficina del sheriff del condado de Benton y no me detendré allí. Estoy lanzando una campaña federal. Investigación sobre la sheriff Linda Calkins y todo su departamento. Este es solo el comienzo del ajuste de cuentas. Los periodistas murmuraban y sus bolígrafos volaban sobre sus cuadernos mientras la magnitud de sus palabras los golpeaba. Ella podía oír los susurros y la conmoción en la habitación, pero no se inmutó. Ella tenía razón, no se trataba solo de ella, se trataba de todas las personas que habían sido abusadas por este sistema. Cada persona que ha sido ignorada, cada persona que ha sido silenciada. No estoy aquí para jugar a la política. Ella dijo con voz firme, estoy aquí por la justicia, por la verdad y me aseguraré de que todos, involucrado en esta corrupción, paga por lo que ha hecho. No voy a dar marcha atrás. Ella se dio la vuelta y se alejó del podio. La multitud se apartó para dejarle lugar, el ruido era ensordecedor. Ahora aplausos. Aplausos, el sonido de la justicia finalmente hecha, pero ella no sonrió. Ella no lo necesitaba, había hecho lo que vino a hacer, las ruedas estaban en movimiento.
Y ya no había vuelta atrás. Cuando salió del juzgado su teléfono vibró otra vez. Era Marcus. El video se ha vuelto viral, el público está en llamas y estamos iniciando investigaciones federales. Está pasando Cam, van a responder por esto. Dejó escapar un pequeño suspiro. La lucha no había terminado, pero había cambiado. La tormenta ya no estaba solo en su mente. Era real y estaba sucediendo, pero ella no había terminado, no iba a detenerse. Hasta que cada persona involucrada en esta corrupción fue llevada ante la justicia, la tormenta apenas había comenzado. Y ella estaba lista para enfrentar lo que viniera después mientras el polvo comenzaba a asentarse en el condado de Benton. Las acciones de ella resonaron mucho más allá de las escaleras del juzgado. Había iniciado un movimiento. Un ajuste de cuentas que exigía responsabilidades no solo de un agente, no solo del sheriff, pero de todo un sistema que había protegido durante mucho tiempo a los corruptos y poderosos. Su búsqueda de justicia no solo expuso el abuso de poder de un hombre, sino que reveló una cultura de corrupción profundamente arraigada. Y un silencio que duró años, posiblemente décadas, pero el verdadero poder de la historia de ella radica en la simple verdad: una persona puede marcar la diferencia. Ella solo estaba haciendo su trabajo. Pero cuando el sistema le falló, ella no se echó atrás y contraatacó, no con violencia ni ira. Pero con el arma de la verdad, comprendió que el verdadero cambio no siempre viene de grandes discursos o movimientos radicales que comienzan por enfrentarse a la injusticia y decir la verdad. Y negarte a dejar que nadie te silencie. La lección aquí es clara: cuando ves algo mal, habla, no esperes que alguien más actúe, no tienes que ser un superhéroe o tener un título para defender lo que es correcto. Al igual que ella, tienes el poder de cambiar la narrativa. Exponer la verdad y responsabilizar a las personas sin importar cuán poderosas sean. Al final ella no solo expuso a un diputado corrupto, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la lucha por la justicia continúa y que el sistema siempre se puede reformar. Y ese poder puede ser retirado de quienes abusan de él. Ella no cayó y tú tampoco lo harás. El camino hacia la justicia puede ser largo, pero el primer paso siempre comienza con valentía. Si la historia de ella te inspiró, si te motivó a reflexionar sobre los sistemas que te rodean y el cambio que puedes ayudar a crear, presiona el botón me gusta, deja un comentario con el número 1. Si crees en luchar por la justicia y si crees que hay más por hacer, si quieres ver esta historia, sigue inspirando a otros. Pulsa 0 para compartir tus pensamientos y cuéntame qué más te gustaría ver. Gracias por mirar y recuerda que la justicia es un viaje, no un destino.